Bueno, estamos acá en las oficinas de G, obviamente donde vivimos todos los días, pero justamente lo que venimos a hacer es algo especial en esta jornada. Venimos a hacer unos pequeños ciclos donde todos podamos empaparnos un poco más de qué hacen las distintas líneas de negocios y que los que están en Outplacement entiendan qué es STEM, los que están en Permanent entiendan qué es TAC-TMI y así sucesivamente. Así, bueno, en esta ocasión, gracias por venir, por tenerte, Lau. Bueno, te presento un poquito. Laura Perfecto. Urueña, Business Manager de la línea de negocio de Tempan Perm. Ujú. Bueno, está hace más de 13 años acá en G, así que siempre en el núcleo. Exactamente. Y bueno, como para empezar a hablar, sí, te quería preguntar qué es exactamente esto que hablamos tanto de personal tercerizado, eventual. Bien, bueno, gracias por estar. Me parece que está súper piola tener estos ciclos en donde se pueda entender, tanto para alguien que se suma a nuestra compañía, como mismo la gente que ya está trabajando, entender cada línea de negocio. Bueno, Tempan Perm, dentro del ecosistema de soluciones que da el holding, quizás es un poco más complejo y adrenalínico a la vez. Voy a empezar por el más sencillo, que es Permanent. Nosotros hacemos búsqueda y selección de personal, todo el proceso y el candidato seleccionado ingresa a trabajar a la compañía que nos contrata, o sea, a nuestros clientes. Y en Temporary nosotros ofrecemos soluciones flexibles de staffing. Ahí se hace bien un relevamiento de necesidad con el cliente, puede ser por un plazo concreto o nada, alguna licencia más prolongada, en donde nosotros hacemos todo el proceso de selección o no, después lo vamos a ver más adelante, y hacemos la administración del ciclo de vida desempleado. Bueno, Lau, en cuanto a todo lo que comentás de la flexibilidad, sí me pregunto es qué tipo de perfiles habitualmente tenemos para este negocio. Bien, excelente. Me gustaría empezar la respuesta aclarando un concepto que yo lo aprendí después de empezar en esta industria, que es white collar y blue collar. Obviamente que hace referencia al tipo de vestimenta, digamos, que llevan las personas que ocupan esos roles. White collar es gente de oficina, por lo de la camisa blanca. Áreas de soporte, finanzas, administración, marketing, comercial, etcétera. Y blue collar son perfiles más de industria, técnicos, operarios, etcétera. Es por nada, el mameluco, las camisas, lo que lleva, digamos, más la industria. Hoy nuestra nómina está más o menos en el 80% en white collar y 20% en blue collar. Esto es muy dinámico, es una foto de hoy, mañana ingresa un nuevo negocio y quizás esta balanza está al revés. Lo importante es que nosotros tenemos la capacidad de manejar ambos tipos de perfiles, así que nada, expectantes a cuál es el próximo cambio. Perfecto. Está bien, entonces el cliente nos llega con una necesidad, puede ser relevada comercialmente, puede ser relevada a un cliente que mismo es parte de nuestra cartera, pero tiene necesidades de personal. Ahora sí me pregunto, ¿cómo es el proceso de que nos llega como ese punto de dolor, esa necesidad del cliente, hasta que la persona ingresa a trabajar efectivamente? Bien, excelente. Tenemos dos casos posibles. Que el cliente tenga la persona y no lo pueda contratar porque no tenga headcount o porque no tiene, digamos, la capacidad operativa para poder hacerlo. Entonces, la parte de selección de personal la omitimos y pasamos directamente al onboarding y la administración de esa persona en el ciclo de vida de su asignación. Y si, digamos, el cliente tiene además la necesidad de búsqueda y selección, nosotros nos tomamos con mucha seriedad, ya sea un temp o un perm. Hacemos una reunión, si es presencial con el cliente mejor, para entender el perfil, en qué equipo va a estar, cómo es su jefe, cómo son sus compañeros, qué skills tiene que tener. Y ahí damos curso a la publicación y empezar a buscar a la persona. Una vez que lo tenemos, se la presentamos a los clientes. Hay clientes que a veces quieren entrevistar, otros que directamente confían en nuestro trabajo y bueno, no se incluyen dentro del proceso. Por eso es que somos muy flexibles y hay clientes de todo tipo. Y una vez que tenemos a la persona, sí empezamos a hacerle los exámenes médicos preocupacionales, el onboarding. El onboarding es muy importante porque tenemos que pensar que ese temporal nos representa en la casa del cliente. Entonces, nada, tiene que salir impecable. Y después, bueno, ya es parte de nuestra nómina con la administración de esa persona hasta el momento del final de su asignación.
Perfecto, sí, hay muchas cosas que te escucho que estamos resumiendo que son fácil decirlas, difícil hacerlas después. No, sobre todo porque trabajamos con personas, desde el lado de Exactamente. clientes y el lado de candidatos. Así que Sí, bueno, perfecto. Bueno, y venimos hablando de personal eventual y tercerizado como si fueran algo homogéneo y entiendo que no es así. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? la gran pregunta. Primero, hay una cuestión muy técnica / legal en ambos conceptos, que me parece que es mucho profundizar acá, pero tiene que ver un poco con el origen de la necesidad. Hay un decreto que regula el trabajo eventual, así que tiene algunas especificidades. Igualmente, digamos, en el mercado y en la necesidad real del cliente tiene que ver un poco la disponibilidad que ellos tienen para dedicarle a la contratación y el presupuesto. Porque si es trabajo eventual, el cliente tiene una carga administrativa paralela, entonces tiene que tener la disponibilidad para poder gestionarla. En cambio, en personal tercerizado, nosotros tenemos la absoluta administración de esos recursos, entonces es un poquito más caro porque, bueno, en este caso la RT la tenemos también nosotros a nuestro cargo porque es parte de nuestra gestión, pero bueno, el cliente se olvida de tener que insumir algún minuto de su tiempo en el día para poder dedicarle a estos tercerizados. Así que te diría que tenemos una respuesta más técnica / legal y después otra que sucede en la realidad del mercado y de cada cliente. Claro, depende de la necesidad puntual que vaya surgiendo Necesidad y puntual, poder presupuesto, asesorarlos también a los tiempo, clientes. exacto. Perfecto. Bueno, estamos hablando mucho de los candidatos, de cómo nos manejamos nosotros y demás, pero sí no me dejo de preguntar qué beneficios o qué gran beneficio tiene para el cliente justamente contratar personal tercerizado o eventual. Sí, un gran beneficio. Básicamente, el cliente puede seguir trabajando en el core de su negocio y concentrado en eso y deja en nuestras manos una cobertura rápida, el asesoramiento legal, el tener una persona sin riesgo. También hay un beneficio financiero, si querés, porque, bueno, nosotros contratamos y pagamos el sueldo y al cliente le llega recién la factura a los 30 días o depende de la condición de pago que hayamos acordado. Y sobre todo tiene de este lado un partner. Hay muchas pymes que no tienen recursos humanos internos, entonces hay cierta cercanía y tiene un partner en recursos humanos administrándole a la gente. Bueno, parece un gran beneficio, más allá de que a veces es difícil terminar de entenderlo o de valorarlo, pero está ahí. Sí, además pueden surgir temas con, bueno, a ver, las personas son personas y por ahí se accidentan y tienen una licencia o tienen un inconveniente. Toda esa contención también la da nuestro equipo, ¿no? Y el cliente, digamos, tiene ese ahorro de tiempo porque por cualquier tema, si bien trabajan con ellos, es anda a hablar con la consultora y nosotros estamos a disposición. Perfecto. Bueno, acá me permito contar un poco de mí. Yo estuve en esa posición, en esa agilidad que se necesita en Temp, y sé que es todo rápido, todo urgente, porque justamente hay una necesidad a veces puntual, a veces va a ser frecuente, pero en ese momento se necesita más que nunca. Bueno, si me querés contar algún caso donde hayamos podido responder a esa urgencia, esa rapidez, con esa agilidad, con esa calidad también. Sí. Bueno, tuvimos una en COVID que fue bastante traumática por el contexto, donde de un momento al otro tuvimos que buscar como 600 preparadores de supermercado, todos trabajando remoto, bueno, tratando de transmitirle el propósito a la gente que se iba a presentar en esas posiciones, de que gente joven ayude a la gente que estaba en sus casas, que no podía salir al supermercado, así que eso fue como bastante heavy y salió muy bien. Y tuvimos una muy reciente de una empresa de e-commerce que venía el hot sale o el Black Friday y necesitaba aumentar su nómina de operarios de empaquetado en 48 horas. Y en 48 horas también teníamos que buscar, digamos, comprarle zapatos de seguridad a la gente, pero no teníamos los talles porque todavía no los habíamos reclutado, básicamente. Entonces fue 48 horas de buscar gente con experiencia que acepte el trabajo eventual, que viva más o menos en la zona y que tenga zapatos de seguridad. Así que, bueno, trabajamos full haciendo entrevistas acá, digamos, grupales y también por espontaneidad y tipo consultorio médico venían y íbamos llamando a las personas
y salió súper bien y eso nos hizo posicionar excelente con el cliente y ahora digamos, tenemos un potencial negocio que esperemos que salga pronto. Bueno, sí, ahí, como bien comentás, la flexibilidad de adaptarnos a la necesidad fue patente. De nuestro ADN. Para eso somos empresa de servicios. Muy bien. Bueno, el mundo gira, todo lo constante es el cambio. Sí quiero saber desde tu lado qué tendencias ves en el mercado laboral y cómo nos estamos preparando para eso. Bien. Sí, yo lo que noto es que los clientes cada vez más buscan consultoras flexibles que puedan customizar las soluciones, que trabajemos con la diversidad e inclusión. Y nosotros cómo nos preparamos, yo creo que de la mano de la tecnología, teniendo un sistema de candidatos. Bueno, el ATS es el sistema, digamos, que hace extracción de candidatos y una base de datos viva para poder responder ágilmente a la demanda. Eso en cuanto a tecnología. Obviamente que con la inteligencia artificial hay filtros que nos ayuda también un montón. Pero para mí no hay que olvidarse de cuestiones como comunicación ágil, como balanceo de expectativas con el cliente y por otro lado trabajar también cara al equipo interno para que no se frustren y entiendan que el cliente hoy nos pide A, mañana nos pide B y pasado nos puede pedir C. Y poder trabajar con esa cintura y en el entendimiento de que hoy el mercado está un poco así. Así que trabajando con los soft skills del equipo también. Perfecto. Bueno, para cerrar y como retomando lo que dije al principio, la idea de estos ciclos es que las distintas personas que componen cada línea de negocio, cada administración, o bueno, seis ni hablar obviamente, pero de distintos lugares, sean las personas que los componemos hoy como la estructura que podemos tener mañana, entiendan cómo podamos potenciarnos entre nosotros, cómo lograr una buena sinergia. Entonces, si te pregunto desde otras áreas, ¿qué podemos hacer para potenciar tu línea de negocios, específicamente en lo que hablamos de personal tercerizado y eventual? Seguro. A ver, el conocimiento es lo principal, entender cuáles son las soluciones que ofrecemos es el principio de un buen asesoramiento, independientemente del rol que cada uno tenga en la compañía. Las otras líneas de negocios también trabajan con empresas muy, muy grandes, entonces quizás vendiendo o ofreciendo un coaching o una capacitación o una transición de carrera, al entender, digamos, cuál es nuestro negocio, es, bueno, no sé, en qué momento del año tenés picos de demanda, y entonces ahí ya tienen en claro para qué, digamos, estén y cómo los podemos acompañar y aperturar en ese tipo de reuniones es fundamental porque ya nos conocen como compañía e ingresar a trabajar cuando ya estás trabajando con otra marca es como que la confiabilidad aumenta. Es como cuando recomendás a un amigo en un trabajo, no recomendás a cualquiera. Y después las otras áreas, bueno, comercial, por supuesto que ya sabe, y con administración, bueno, a veces hay proveedores que son enormes y que pueden tener alguna necesidad también de búsqueda, de selección, de temporales. Así que me parece que el conocimiento siempre suma, así que invito a todos a que vean estos videos o que al menos los escuchen. Y si quedan dudas, por supuesto estamos abiertos a poder aclararlos. Por eso, bueno, es clave para tener un primer acercamiento, pero bueno, obviamente después hay que profundizar. Seguro, sobre todo en la estructura de costos de este negocio que no es sencillo. No es para nada sencillo. Bueno, nada, Lau, mil gracias por estar y bueno, nada, damos fin a este ciclo entonces. Bueno, muchas gracias. Dale. Bueno, estamos en este pequeño ciclo de charlas que estamos haciendo, como para que cada uno, todos los que componemos allí, conozcamos un poco más de nuestras business line. En esta ocasión estamos con Florencia Arias, Flora Arias, nuestra business manager de Outplacement and Employability. Así que como para empezar, quería preguntarte en pocas palabras, ¿qué hacemos en nuestra línea de negocios dedicada a esto, Outplacement and Employability? Dale, buenísimo, gracias Dan. Un placer estar acá y participar de este ciclo. Te cuento, en nuestra área de unidad de negocios lo que hacemos es, tenemos distintos servicios. Si tengo que hablar de todos a nivel integral, en todos ellos apuntamos a que las personas puedan desarrollarse profesionalmente, las ayudamos a
definir su carrera profesional, a dónde quieren llegar, el ejercicio de pensar eso, ¿no? ¿Dónde quiero estar de acá a 5 años, de acá a 10 años y qué necesito para eso? Eso sería lo que agrupa, digamos, todos los servicios. Y bueno, y en ese proceso de definir esos objetivos, los ayudamos en definir también cada paso para lograr esa meta. Dentro de lo que son los distintos servicios, bueno, uno que es el core de nuestro negocio de alguna manera, que es el outplacement. El outplacement es un proceso en el cual estamos participando desde que la persona sale de una compañía, lo acompañamos en ese momento hasta que vuelve a insertarse en otra compañía. Y ese proceso es un proceso bastante movilizante porque a veces las personas no eligen estar en esa situación, pero nosotros siempre desde una mirada positiva los acompañamos en las emociones que puedan tener, pero también en potenciar y en que puedan ver lo que está sucediendo como una oportunidad para volver a elegir algo que les guste, que lo sientan alineados a sí mismos. Después trabajamos en coaching ejecutivo. El coaching también es una instancia de desarrollo profesional. En general las empresas contratan coaching cuando frente a promociones internas, por ejemplo, donde asumen nuevas responsabilidades, quizás de liderazgo, cómo acompañar a esa persona a desarrollar esas competencias y habilidades nuevas, también por algunas cuestiones que puedan tener que ver con el desempeño para mejorarlo, o simplemente en programas que tienen las empresas, que tienen programas de desarrollo que incluyen sesiones de coaching y van acompañando ese proceso de crecimiento. Y por último también tenemos assessments que tienen que ver con para la empresa, ¿para qué sirve? Le sirve para mapear el talento que tiene, para saber quiénes son sus colaboradores, qué características tienen, sus fortalezas, sus áreas de mejora, sus motivaciones y poder definir cuadros de reemplazo a futuro, definir nuevos programas. Entonces hacemos evaluaciones de potencial que le sirven para eso. Y a la persona, ¿para qué le sirve? Bueno, es una instancia también de autoconocimiento, tienen una oportunidad, nosotros no lo vemos como una evaluación, sino como una instancia donde se les van a proponer ejercicios prácticos que tienen que resolver y después de eso sale un informe con fortalezas, áreas de mejora, motivaciones. Y eso sirve para el autoconocimiento. Así que es algo que se lo llevan en su mochila, más allá de que sigan o no en esa compañía. Y después algo que no te mencioné y que es súper importante es el programa Silver, que es un programa para personas que están por retirarse de las compañías por la edad, porque ya tienen edad jubilatoria. Y también tenemos un programa diseñado para acompañarlos en el cierre de un ciclo y en la apertura del nuevo y la definición de la proyección a futuro que quieren seguir haciendo. No, está buenísimo todo lo que contás. Yo las pocas veces que he podido hablar con justamente participantes de Outplacement siempre están muy agradecidos por todo el acompañamiento que hacemos. Sí, la verdad que está bueno, está muy bueno y para nosotros es súper gratificante recibir las devoluciones para las consultoras, las coaches. La verdad que hemos recibido hasta medialunas y pequeños regalos que demuestran también el valor humano que para nosotros es importante y que se vive acá en cada una de nuestras acciones con nuestros participantes. Bueno, Flor, me queda mucho más claro los servicios que tenemos. Ahora sí me pregunto, ¿qué tipo de empresas nos contratan? Sí, mira, en general nos contratan empresas que son, te diría, grandes, medianas o chicas que tienen alguna representación en el país. Básicamente te diría empresas que tienen la posibilidad de invertir en su marca empleadora, en el desarrollo de sus empleados. Sí, eso te diría.
¿Y en qué momento nos contratan? Mira, en general, frente a procesos de fusión, adquisición, en reestructuraciones, hoy por hoy hay compañías que están haciendo grandes reestructuraciones de sus equipos para lograr mayor eficiencia y entonces quizás dejan en Argentina una oficina muy chiquita que se maneja todo desde Brasil. Entonces te diría fusiones, adquisiciones, reestructuraciones o a veces también desvinculaciones por desempeño. Eso por un lado para lo que sería outplacement y por el otro lado para coaching ejecutivo más al revés, ¿no? En empresas que están creciendo, que están invirtiendo, empujando para adelante y como te decía, que en general digamos, tienen un presupuesto que está orientado, dedicado al desarrollo de las personas. Ahí aparecen los procesos de coaching, los procesos de mapeo de talentos, etc. Perfecto. Bueno, respecto de lo que vive un participante, más entendemos el servicio, la empresa y demás, pero cómo vive un participante, ¿cómo es un proceso típico de outplacement, Flor? Mira, te cuento, un proceso de outplacement tiene distintas fases o etapas, pero te voy a contar, digamos, cuáles son las instancias en las cuales participa. Primero va a tener una entrevista inicial, que habitualmente es conmigo, donde le damos la bienvenida, yo le explico qué vamos a hacer, cuál es nuestra metodología de trabajo, cuál es el objetivo del programa, y ya después empieza con los encuentros 1 a 1 que tiene con su coach. Entonces, en el programa va a tener encuentros 1 a 1, va a tener acceso a una plataforma web donde ahí tiene muchas cosas como el contenido teórico de todo lo que va a ir trabajando con su coach, tiene información de mercado, tiene el cronograma de talleres, tiene acceso a lo que nosotros denominamos aprendizaje a tu ritmo, que ahora te cuento. O sea, para resumir, tiene encuentros 1 a 1, tiene acceso a la plataforma y tiene actividades grupales. Las actividades grupales son talleres grupales de distintas temáticas, las más esenciales que tienen que ver con la búsqueda laboral, pero también otros temas más complementarios, como por ejemplo entrevistas en inglés o asesoramiento financiero, asesoramiento previsional, herramientas digitales. Hay diversidad de talleres y también esos talleres se dan en vivo y bueno, se espera la participación de las personas. Pero también tenemos otros talleres en formato asincrónico que son a través de esta plataforma que te digo, donde ahí cada una de las personas lo puede ver a su ritmo, la cantidad de veces que quiera, en el momento que le quede más cómodo. Y después hacia el final del programa, bueno, se hace un cierre y bueno, nada, y en general siempre va a quedar en contacto con nosotros, porque además tenemos lo que se llama Club BMIA en LinkedIn, donde ahí están, es un club, digamos, que están todos los participantes que han estado históricamente en BMIA y bueno, siempre es una fuente también de networking y de seguir en contacto. Sí, no, parece, por lo que me comentás, obviamente es hiper completo y además este año justamente implementamos cuestiones para que sea sincrónico, también asincrónico y poder adaptarnos. Sí, la verdad que es un cambio grande y está bueno y las personas lo valoran mucho, porque a veces no tienen, justo en un horario no pueden estar por el motivo que sea y bueno, tienen la posibilidad de ir a otro ritmo y no perdérselo, ¿no? Está buenísimo. Bueno, sabemos que un momento de una desvinculación es un momento donde las personas están vulnerables, es un punto muy típico también para una persona. Bueno, ¿cuál es el mayor desafío de trabajar en ese momento tan sensible? Sí, tal cual, es un momento muy sensible, por eso una de las claves del proceso es generar confianza. La confianza que uno genera al inicio es lo que va a habilitar el éxito del programa. Y bueno,
como coach tenés que estar preparado para recibir, para permitir que esas emociones, sea cual sea, puedan expresarse, puedan fluir y haya un lugar para contener esas emociones, pero también la habilidad para saber guiar, ¿no? Para saber guiar, para no perder de vista el objetivo. Esto es como un interjuego ahí que hay con las dos cosas, ¿no? Porque, bueno, las emociones las tenemos que tomar porque están y porque sirven, eh, pero también el arte de no perder de vista para qué estamos, el objetivo, que la persona crezca, que la persona elabore cosas, no solo elabore las emociones que les surgieron, sino que capitalice la experiencia pasada, que pueda pensar y proyectarse a futuro, que pueda pensar, sumar autoconocimiento y pensar, bueno, cuáles son mis fortalezas, mis talentos, a dónde puedo llegar, y todo eso es una guía. Y tenemos muchas herramientas para eso y ese es un trabajo muy fuerte que hay que hacer. Y hay veces que al inicio hay que permitir que toda esa sensibilidad fluya y bueno, cuando la persona está más entera, más armada, poder hacer todo ese trabajo que, como siempre decimos y me canso de decirlo, buscar trabajo es un trabajo y bueno, y hay que tener la energía disponible para eso y las emociones adecuadas para poder enfrentar ese desafío de buscar trabajo. Claro. Y en ese punto te repregunto, ¿ha sucedido que tal vez ese momento sensible de duelo tal vez no sea al principio, sino sea más adelante en un programa? Sí, la verdad que sí. Mira, hay personas que llegan, por ejemplo, súper contentas y que dicen, sí, la verdad que es lo mejor que me pudo pasar. Además, bueno, me indemnizaron y demás. Y después, a lo largo del proceso, van apareciendo cuestiones personales que quizás no tengan tanto que ver con el ex empleador. Puede ser que sí, o quizás con cuestiones de la vida personal, ¿no? Y que aparecen quiebres y que hay que poder, de nuevo, tomarlos y ver cómo capitalizar eso para poder seguir adelante, ¿no? Y si hay que hacer un stop y tengo 2 reuniones enteras para contener, y bueno, así sucede, ¿no? Tampoco podemos forzar un proceso. Pero bueno, es un lindo arte y como te decía anteriormente, nosotros nos encanta hacer lo que hacemos, creemos. Para mí la frase toda crisis es una oportunidad, ¿no? Que se escucha tanto, para mí es real, es real. Y cuando las personas llegan en el estado negativo, es también que tener un coach adelante que esté convencido de eso y no que te mire como una pobre víctima, ¿no? Uy, mirá lo que le pasó, pobrecito, lloremos. No ese es el espíritu acá del programa, ¿no? Si bien podemos acompañar un montón de cosas, no vemos a nadie como víctima. Acá buscamos que todo el mundo protagonice su proceso de la mejor manera posible. Me parece clave lo que contás, cada uno también lo aproveche de la mejor manera. Bueno, y como para cerrar, me parecería bueno que podamos hablar, bueno, qué tendencias estás notando en lo que es el mundo de outplacement y del coaching. Bueno, qué nuevas necesidades van apareciendo en definitiva. Sí, buenísima pregunta que nos hacemos todos los días y que vamos tratando de construir esa respuesta, ¿no? Todos los días nosotros en nuestra labor y con el mercado también, ¿no? Porque están pasando muchas cosas. A ver, tenemos inteligencia artificial por un lado, tenemos cada vez más tecnología, tenemos que la edad jubilatoria las personas vivimos más y la edad jubilatoria se está estirando cada vez más y bueno, eso cambia el escenario, ¿no? Mucha competencia de empresas
Y se habla mucho, creo que lo mencioné anteriormente, de la marca empleadora, de la experiencia. Ahora se habla no solo de la experiencia cliente, sino de la experiencia empleado, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente las empresas, para mi manera de ver, están entendiendo que la experiencia de los empleados es clave, ¿no? Y entonces, como decía, aquellas que tienen la posibilidad de invertir, lo hacen, ¿no? Y entonces quieren acompañar a la persona no solo en tener una buena experiencia del candidato cuando ingresan por selección, sino que toda la experiencia, incluso hasta cuando se desvincula de la empresa, sea una buena experiencia. Entonces, si yo lo pienso por ese lado, creo que los programas de outplacement van a seguir existiendo, y porque justamente es cerrar ese ciclo que también es una experiencia dentro de la empresa, ¿no? El pensar, bueno, ¿cómo me voy? ¿No? Además de lo que significa la etapa de la vida, como puede ser la jubilación, ¿no? Y bueno, y también todo lo que es el retiro, empezar a acompañar a las empresas a entender lo que está pasando, porque quizás antes, bueno, ya, no sé, a los 50 años, 45 años, ¿no? ¿Quién te va a tomar? Y bueno, hoy yo creo que esto está cambiando cada vez más y se empiezan a valorar otras competencias y habilidades más allá de lo que pueda traer la juventud en cuanto a esta cosa de nacer con la tecnología, ¿no? Bien, y después, ¿qué más? No me quiero perder. No, me permito una opinión sí, ahí, Flor, si puede ser. Sí, obvio. Yo siempre digo que está muy bueno que traigas lo de marca empleadora. ¿Por qué? Porque en definitiva yo creo que en el fondo siempre lo que hacemos lo hacemos porque somos humanos y queremos empatía si nos importa el otro. Pero creo que lo lindo en los negocios es cuando también le encontramos la manera de que esa humanidad no sea redituable o nos genere un beneficio, entonces arma un círculo virtuoso. Sí, está buenísimo. Que bueno, que el outplacement, el coaching, creo, bueno, todos los servicios que damos en dan en la tecla. Todos, ¿no? Es de selección también y bueno, siempre es darle una oportunidad a las personas para que crezca, para que tenga un trabajo, para que se desarrolle, para que siga proyectando a futuro o para que cierre una etapa, ¿no? Pero siempre se trata de lo humano. Sí, yo coincido plenamente en que lo que pueda ser una moda visto desde un lugar beneficie, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el componente humano, ¿no? Que creo que es lo que también nos va a diferenciar de la inteligencia artificial, ¿no? Porque claramente, qué sé yo, la información hoy está en todos lados, la información la tenés, y bueno, ¿cómo nos vamos a diferenciar? ¿No? Bueno, Flor, me parece un gran cierre, yo lo dejaría acá, así que bueno, te agradezco el tiempo y bueno, creo que todo este ciclo sirva para entender mucho más de tu negocio y de lo que haces no solo vos, sino también todas las coaches. Buenísimo, bueno, un placer, Dan, gracias. Bueno, bienvenida Yani a este pequeño ciclo que estamos armando justamente para que las distintas personas que componen G Group, hoy las 18 o 20 personas que somos, mañana quién sabe, podamos entender mucho más en profundidad o por lo menos tener una idea de qué hace cada línea de negocios, porque bueno, justamente nosotros nos dedicamos a dar facilidades a todos nuestros clientes y nuestros clientes pueden ser todas las empresas que conozcamos porque nos tratamos con personas. Entonces, bueno, es clave que sepamos todas nuestras facilidades. Entonces, bueno, te presento un poquito. Yani, para nosotros, Yanina Iaria, nuestra principal referente de la línea de negocio de Learning and Development, TACTMI. Así que, bueno, sin mucho más preámbulo, sí quiero empezar por eso, por qué es TACTMI y cómo se integra a nuestro ecosistema de servicios de recursos humanos. Ok, bueno, gracias, Dan. TACTMI es una consultora global líder en lo que es soluciones de aprendizaje y desarrollo para empresas, para las personas que forman parte y componen una compañía, enfocado en todo lo que tiene que ver con habilidades soft skills que llamamos, que tienen que ver con las habilidades de las personas no técnicas para
poder potenciarlas y desarrollarlas, ¿sí? Para que esas personas puedan aplicarlas en su rol de trabajo y puedan ser lo más efectivos posibles, ¿no? TAC TMI en realidad es la fusión entre TAC y TMI, ¿no? Entonces, entre las dos juntan 110 años de experiencia. Y como, bueno, G-Group Holding lo que busca es tener unidades de negocio o áreas especialistas en los servicios y las facilitaciones que quiere ofrecer, decide hace muchos años adquirir la marca para poder brindar todo lo que tiene que ver con soluciones de, como dije, de aprendizaje. Es por eso que, bueno, ya se encuentra globalmente en muchos países y ya desde hace varios años viene desembarcando en Latinoamérica, comenzó con Brasil y pues bueno, seguimos otros países como México, Chile, Colombia y Argentina. Así que bueno, la idea es sumarse a todo este abanico de soluciones para también poder brindar soporte a los clientes, no solamente con un servicio quizás de reclutamiento o de un coaching personalizado, sino que dentro de la vida de un colaborador poder acompañarlos en el crecimiento, desarrollo y aprendizaje de sus equipos, ¿no? Así que es un poco cómo llega TAC TMI y cómo acompaña, ¿no?, a todo el ecosistema. Bueno, es un montón. Realmente la parte de desarrollo de talento es clave en una compañía. Totalmente. Así que, no, es muy valorable. Bueno, bienvenida Yani a este pequeño ciclo que estamos armando justamente para que las distintas personas que componen G-Group, hoy las 18 o 20 personas que somos, mañana quién sabe, podamos entender mucho más en profundidad o por lo menos tener una idea de qué hace cada línea de negocios, porque bueno, justamente nosotros nos dedicamos a dar facilidades a todos nuestros clientes y nuestros clientes pueden ser todas las empresas que conozcamos porque nos tratamos con personas. Entonces, bueno, es clave que sepamos todas nuestras facilidades. Entonces, bueno, te presento un poquito. Yani, para nosotros, Yanina Iaria, nuestra principal referente de la línea de negocio de Learning and Development, TAC TMI. Así que, bueno, sin mucho más preámbulo, sí quiero empezar por eso, por qué es TAC TMI y cómo se integra a nuestro ecosistema de servicios de recursos humanos. Ok, bueno, gracias, Dan. TAC TMI es una consultora global líder en lo que es soluciones de aprendizaje y desarrollo para empresas, para las personas que forman parte y componen una compañía, enfocado en todo lo que tiene que ver con habilidades soft skills que llamamos, que tienen que ver con las habilidades de las personas no técnicas para poder potenciarlas y desarrollarlas, ¿sí?, para que esas personas puedan aplicarlas en su rol de trabajo y puedan ser lo más efectivos posibles, ¿no? TAC TMI en realidad es la fusión entre TAC y TMI, ¿no? Entonces, entre las dos juntan 110 años de experiencia y como, bueno, G-Group Holding. Bueno, obviamente me queda mucho más claro qué es TAC TMI. Ahora sí me pregunto qué hace TAC TMI. Entonces, en ese sentido es qué tipo de programas de training ofrecemos y bueno, cuáles realmente hemos hecho en el último tiempo. Ok. TAC TMI lo que ofrece son soluciones, es decir, propuestas de programas a medida. No son programas enlatados, sino que desde la consultora lo que entendemos es que cada necesidad es distinta, que cada cliente necesita o precisa desarrollar a sus colaboradores en habilidades distintas, porque cada cultura tiene cada empresa tiene su cultura distinta, sus desafíos distintos, su estrategia, y entonces a partir de ahí es que entendiendo eso y entendiendo qué busca ese cliente con esa formación, es que la desarrollamos, ¿no? Entonces trabajamos de una manera muy consultiva. Y a partir de ahí es que creamos ese programa, ¿no? Estos programas pueden ser de liderazgo, pueden ser de comunicación, pueden ser de ventas, de atención al cliente, de diversidad e inclusión, cultura de seguridad, enfocado más a empresas que tienen plantas o fábricas. Pero lo importante en esto es que a partir de entender qué le está pasando y cuáles son los puntos de dolor que quiere trabajar la empresa en esas personas, construimos esa formación. Esa formación puede ser un taller, puede ser un programa de 6 meses, puede ser una capacitación de 2 encuentros, puede ser virtual, puede ser presencial. Hoy se está incorporando mucho lo que son las plataformas LMS, que también tiene que ver con el aprendizaje que es asíncrono, es decir, que uno puede
brindar ese conocimiento a través de grabar ciertos videos y que los colaboradores de la empresa la vean, digamos, online, ¿no? Sin necesidad de estar conectados en algún momento específico. Entonces, eso lo que nos permite es tener esa versatilidad, ¿no? Y ir bien al foco y al punto de lo que quiere lograr esa empresa con esa formación. Hemos desarrollado un montón de programas, hemos desarrollado programas que tienen que ver con cómo capacitar a gerentes de cierta industria que tienen que pasar a gerenciar un equipo de ventas B2C a uno B2B. Hemos acompañado a líderes, primeros líderes que se están formando y necesitan ciertos recursos y herramientas para poder acompañar a sus equipos. Hemos hecho team buildings para compañías que necesitan trabajar en la integración de sus colaboradores y a partir de ahí ver qué emerge y si hay necesidades también de otras formaciones a partir de ahí. Equipos de atención al cliente y ventas. La realidad es que, bueno, como digo, la versatilidad nos permitió, ¿no?, ir creando diferentes programas, entendiendo qué estaba buscando cada cliente, ¿no? Sí, me encuentro con Flor, con Lau, con vos, siempre la versatilidad, la flexibilidad, porque justamente cada empresa tiene su cultura, tiene sus procesos, y yo siempre digo, hasta la empresa tal vez que se dedica a lo mismo, el mismo rubro, hace las cosas totalmente distintas, entonces... Totalmente, exactamente, porque además está compuesta por personas distintas, y el eje son las personas. Exactamente. Bueno, obviamente me queda mucho más claro qué es TACTMI, ahora sí me pregunto qué hace TACTMI, entonces en ese sentido es qué tipo de programas, de training ofrecemos y bueno, cuáles realmente hemos hecho en el último tiempo. Ok. TACTMI lo que ofrece son soluciones, es decir, propuestas de programas a medida. No son programas enlatados, sino que desde la consultora lo que entendemos es que cada necesidad es distinta, que cada cliente necesita o precisa desarrollar a sus colaboradores en habilidades distintas, porque cada cultura tiene cada empresa tiene su cultura distinta, sus desafíos distintos, su estrategia, y entonces a partir de ahí es que entendiendo eso y entendiendo qué busca ese cliente con esa formación, es que la desarrollamos, ¿no? Entonces trabajamos de una manera muy consultiva. Y a partir de ahí es que creamos ese programa, ¿no? Estos programas pueden... Bueno, tal vez yendo al cómo de lo que hacemos, más allá de saber qué es training, el desarrollo de las personas y qué es clave dentro de una compañía, bueno, justamente cómo es trabajar con un cliente, este tipo de procesos, de trainings. Ok. Trabajarlo implica tener instancias de relevamiento, de reunirnos con el cliente, con las personas que son como los líderes del proyecto, si lo podemos decir, que muchas veces puede ser el equipo de recursos humanos, puede ser algún director, puede ser un líder, ¿no? ¿Quiénes son los que están fomentando y buscando, digamos, capacitar, ¿no?, a las personas? Entonces, instancias de relevamiento, como dije antes, entender la cultura, entender cuáles son los puntos de dolor, entender la brecha, dónde están hoy y a dónde quieren llegar con esa capacitación, ¿no? Para trabajar sobre esa brecha, que es donde está el aprendizaje. Entender, como he dicho también, los tiempos, qué se imaginan, ¿no? Si esas personas ya fueron capacitadas o no, si fueron en esos temas o no, para también entender el tipo de soluciones. Entonces, a partir de comprender todo eso, es que uno elabora una propuesta, ¿no? Y esa propuesta, obviamente, se presenta a ese cliente, se valida, se hacen modificaciones, adaptaciones. Por eso yo siempre digo que es una co-creación, porque quizás yo le puedo proponer algo, el cliente me dice, me encanta, Yani, pero necesito que sea más largo, que sea más corto, porque hoy también los tiempos corren un montón y siempre hay poca disponibilidad, ¿no? Entonces, ok, listo, ¿cómo lo vamos adaptando para que termine siendo el programa perfecto para esa empresa, ¿no? Y bueno, una vez que el cliente acepta que trabajemos en conjunto, lógicamente empieza toda una parte como más operativa que tiene que ver con el diseño del contenido que va a ser facilitado, es decir, bueno, ok, sobre lo que se va a trabajar hay un contenido detrás, ¿no? O sea, se va a trabajar sobre comunicación, sobre feedback, sobre conversaciones, y lo que después el coach ese día va a facilitar y le va a brindar como recursos y herramientas durante la capacitación a ese equipo. Y obviamente hay una coordinación, ¿no? Fecha, horario, ubicación y demás,
Y bueno, ya se trabaja directamente ese día sobre lo que se construyó. Perfecto. Y normalmente trabajamos, esos trainings se dan en la casa misma del cliente. Los clientes suelen tener espacios que por ahí o son salas de reuniones o muchos tienen espacios donde ya hacen capacitaciones o por ahí hacen eventos, entonces tienen proyector, pantalla, ¿no? Y un espacio para eso. En caso de que no, los ayudamos a buscar el espacio si quieren, o si no, a veces el cliente se encarga de buscarlo por su cuenta y nosotros vamos y brindamos la capacitación. Perfecto. Sí, a veces, bueno, yo también desde mi lado de recursos humanos tengo que averiguar trainings por fuera de lo que tenemos obviamente en TAC-TMI, y cada tanto me encuentro con una pregunta muy básica, pero que hacen todos los que están en ese mundo, en el mundo de estas voz, que es, bueno, ¿para qué querés esto? Porque ¿qué esperás que logre la persona? ¿Qué esperás que se desarrolle esa persona? Sí. Y bueno, y eso, por eso es tan importante las reuniones que a veces hoy las subestimamos, esos momentos como, tenemos que hacer una reunión, tenemos que relevar. Bueno, sí, obviamente, hay que hacerlo. Exactamente, para achicar esa brecha, ¿no? Para entender dónde están y a dónde quieren llegar, qué quieren que esas personas desarrollen y trabajar en eso. Perfecto. Bueno, tal vez yendo al cómo de lo que hacemos, más allá de saber qué es training, el desarrollo de las personas y qué es clave dentro de una compañía, bueno, justamente cómo es trabajar con un cliente, este tipo de procesos, de trainings. Ok. Trabajarlo implica tener instancias de relevamiento, de reunirnos con el cliente, con las personas que son como los líderes del proyecto, si lo podemos decir, que muchas veces puede ser el equipo de recursos humanos, puede ser algún director, puede ser un líder, ¿no? ¿Quiénes son los que están fomentando y buscando, digamos, capacitar, ¿no? A las personas? Entonces, instancias de relevamiento, como dije antes, entender la cultura, entender cuáles son los puntos de dolor, entender la brecha, dónde están hoy. Bueno, y yendo de lo macro a lo micro, a lo abstracto a lo concreto, sí, si me querés contar un caso de éxito reciente que hayamos tenido. Sí, mira, recientemente tuvimos un caso de una empresa líder de consumo masivo que tiene plantas, o sea, tiene fábricas. Es un programa incluso global, ¿no? Que hemos desarrollado porque se repite en diferentes países, que en lo que consta es en esto, en acompañar a líderes que tienen a cargo equipos trabajando en las plantas para que ellos puedan, digamos, desarrollarse y tener competencias o habilidades relacionadas a esto, cómo gestionar los equipos, cómo gestionar los tiempos, cómo coachear a sus equipos, entender cuál es su rol estratégico, ¿no? Dentro de la compañía y de cara a las personas que están liderando, cómo ser parte del cambio, ¿no? Cambio relacionado a, bueno, que estamos constantemente en cambio y cada vez es mayor. Entonces se le brindó recursos para que ellos puedan empezar a implementarlos. Fue un programa de 3 días, súper intenso, con el facilitador brindándolo, con actividades, con instancias de mucha reflexión. Siempre lo que se busca es comprometer a la persona en el aprendizaje, ¿no? Y esto tiene que ver con que no estén escuchando solo un facilitador, sino que también tengan actividades, tengan roleplays y tengan ejercicios que los hagan a ellos ser parte, ser protagonistas. Y bueno, este programa fue así y tuvo un impacto enorme. Así que, nada, es un caso de éxito. Bueno, bien, no es poco. No. Bueno, y yendo de lo macro a lo micro, a lo abstracto a lo concreto, sí, si me querés contar un caso de éxito reciente que hayamos tenido. Sí, mira, recientemente tuvimos un caso de una empresa líder de consumo masivo que tiene plantas, o sea, tiene fábricas. Es un programa incluso global, ¿no? Que hemos desarrollado porque se replica en diferentes países, que en lo que consta es en esto, en acompañar a líderes que tienen a cargo equipos trabajando en las plantas para que ellos puedan, digamos, desarrollarse y tener competencias o habilidades relacionadas a esto, cómo gestionar los equipos, cómo gestionar los tiempos, cómo coachear a sus equipos,
entender cuál es su rol estratégico, ¿no? Dentro de la compañía y de cara a las personas que están liderando, cómo ser parte del cambio, ¿no? Cambio relacionado a, bueno, que estamos constantemente en cambio y cada vez es mayor. Entonces se le brindó recursos para que ellos puedan empezar a implementarlos. Fue un programa de 3 días, súper intenso, con el facilitador brindándolo, con actividades, con instancias de mucha reflexión. Siempre lo que se busca es comprometer a la persona en el aprendizaje, ¿no? Y esto tiene que ver con que no estén escuchando solo un facilitador, sino que también tengan actividades, tengan roleplays y tengan ejercicios que los hagan a ellos ser parte, ser protagonistas. Y bueno, este programa fue así y tuvo un impacto enorme. Así que, nada, es un caso de éxito. Bueno, bien, no es poco. No. Bueno, y yendo de lo macro a lo micro, a lo abstracto a lo concreto, sí, si me querés contar un caso de éxito reciente que hayamos tenido. Sí, mira, recientemente tuvimos un caso de una empresa líder de consumo masivo que tiene plantas, o sea, tiene fábricas. Es un programa incluso global, ¿no? Que hemos desarrollado porque se repite en diferentes países, que en lo que consta es en acompañar a líderes que tienen a cargo equipos trabajando en las plantas para que ellos puedan, digamos, desarrollarse y tener competencia. Bueno, obviamente el fin de estos ciclos, siempre lo digo, o sea, es que todos tengamos un poquito más de profundidad en lo que son, bueno, nuestros core de cada línea de negocios, y poder darle facilidad a las empresas con las que tenemos contactos, porque todos todo el tiempo tenemos contacto con distintas empresas, potenciales clientes o hasta nuestros mismos clientes, desde distintos lugares. Entonces, si te pregunto, Yani, es, bueno, ¿cómo crees que de las distintas áreas que componen Sheep podemos ayudar a potenciar a TAC-TMI? Creo que como la compañía allí trabaja de una manera súper cercana con sus clientes, ¿no? Y súper personalizada y empática, creo que cuando alguien que está, digamos, haciendo un proceso de reclutamiento o alguien del equipo que puede ser de administración conversa con el cliente, muchas veces en esas conversaciones hay un montón de situaciones que sin querer el cliente cuenta que le suceden, ¿no? Entonces ahí siempre está como habilitar para mí la escucha como activa, desde ahí decir, identifico que al cliente le pasa esto, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ver si desde TAC-TMI podemos brindarle como el apoyo, la solución para esa mejora, para ese desarrollo, ¿no? A veces son cositas simples, es trabajar, no tiene que ser un programa enorme, es ok, me doy cuenta que no sé, digamos, los líderes o las personas con las que estoy trabajando no están gestionando bien el tiempo y, bueno, lo puedo sugerir. O le puedo sugerir que cuando la persona ingrese a la compañía, digamos, acompañarla con una formación o con un coacheo, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde uno, digamos, desde las diferentes líneas, por así decirlo, diferentes áreas, uno puede hacer como un push, ¿no? Que termina siendo en realidad complementarnos entre todos. Claro, sí, lograr esa sinergia, básicamente. Totalmente. Así que bueno, Yani, sin mucho más que agregar, te agradezco el tiempo y bueno, seguiremos hablando porque somos todo un equipo, justamente. Gracias.